y ese acosador sexual era... por parte de mi papá. Ajá. Ajá. ¿Y pero a ti no pasó nada contigo? ¿O fue más bien, o fue contigo? Sí, fue conmigo, o sea, Ay, un no, tío guau. de la Ujú. familia también lo encubrían. El crear, el que un día decidiera, pues yo también quiero hacer algo como lo que ellas hacen. O sea, se volvieron mis modelos a seguir. Es algo que justamente lo que tú siempre hablas en tus charlas de modelos a seguir. Creo que en ese momento no estás consciente de eso, pero yo ya había movido, o sea, yo ya había tomado estas mujeres como mis modelos. Ujú. Buscaba como una estabilidad en mi vida y la ciencia que estas mujeres hacían era como una luz en todo esto. Lo que tú pasaste y la historia que viviste, justo como dices, no estás sola y seguro que otra chica te esté escuchando que se está pasando por esto y diga, a mí me interesa la ciencia, a mí me interesa la ingeniería y no veo cuándo voy a poder estudiar una carrera porque mi contexto no me lo permite, sepa que así hay salida, ¿no? Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología. Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen Podcast. Este episodio es traído para ti gracias a Crea Working Spaces. Son espacios de trabajo compartidos donde además de grabar podcast, puedes tener una oficina, puedes tener working spaces y mucho más. Están en Coyoacán y en Polanco. El día de hoy platicaré con Astrid Juárez, que me va a contar sobre su experiencia de vida, sobre las experiencias que tuvo al tener un padre alcohólico y cómo fue que llegó a la ciencia y gracias a esta pudo sobrevivir y tener una pasión. Hola Queens, ¿cómo están? Bienvenidas a otro episodio más de Epic Queen, el podcast, un podcast de mujeres y niñas en STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y como siempre les traigo las mejores historias de mujeres que están en estas áreas de ciencia y tecnología o de educación STEM o algún tema relacionado con STEM y mujeres, eso sí. Entonces, pues el día de hoy les quiero presentar, tengo aquí a mi lado a Astrid Juárez, si verdad lo dije bien. Y quiero que más bien nos cuentes, bueno, yo la presentaría como alguien que se especializa en neurociencias, pero la verdad es que tengo mucho rato sin platicar con ella y justo para eso la invité para que nos cuente de ella. ¿Cómo te describirías tú, Astrid? Ay, muchas gracias, Ana. Pues a mí me apasiona mucho el campo de las neurociencias, más que nada también de la investigación. Entonces, es algo en lo que me he enfocado en los últimos años, en investigar cómo funciona el cerebro humano, cuáles son las partes del cerebro que subyacen a la mente, al cuerpo humano, al ser humano, ¿no? Entonces, a mí me apasiona completamente eso. Le he dedicado mucho de mi tiempo a eso, mi vida a eso. Entonces, es algo que a mí me mueve bastante. No, además eres alguien muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tengo 22, de 22 Ya años. tiene más de 20 años. Yo cuando la conocí tenía creo que 18, 19. Sí, cuando conocí a Ana y a Pam, fue a los 18 años y pues me conocieron como en los inicios de esto y gracias a ellas pues me inspiraron también, o sea, todo lo que han hecho. Yo recuerdo que me invitaban a los eventos, Ana Karen pues tuve el gusto de participar en varios de sus cursos, entonces todas esas cosas a las que ellas me jalaron, pues para mí fue de mucha inspiración. Ay, qué felicidad, Astrid. Oye, y gracias por esas palabras. Y Pam está detrás de cámaras, entonces seguro también está muy feliz que estés diciendo eso. Platícanos tu historia. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Pues yo crecí mis primeros años de vida fue en el Estado de México, en el municipio de Chimalhuacán. Ahí crecí con mi abuelita, con mis abuelos, fueron más que nada los que me criaron. Entonces, yo empecé a ser muy curiosa desde muy pequeña. Entonces, mi papá, pues al tener alcoholismo, como este padecimiento, esta enfermedad, pues él o sea, se limitaba pues a cuidarme, ¿no? Entonces igual mi mamá cae en depresión, fui hija única, entonces pues más que nada no tenía como este apoyo por parte de mis padres. Y es por eso que yo solita como que decía, no, es que yo quiero destacar en la escuela, ¿no? Porque varias veces pues mi papá llegó a ir ebrio, ¿no? A mis clases. Entonces yo decía, no. O sea, iba por ti a la escuela borracho. Borracho, sí, o sea, ya estaba borracho, iba a las juntas así, o a veces ni se presentaba. Entonces, llegó un momento en el cual en la escuela me tacharon así como, ay, esa niña es la que su papá está así. A esa niña es la que sus papás se pelean afuera de la escuela.
También los vecinos escuchaban gritos, era un desmadre total. O sea, mucha violencia, mucha violencia en la casa. Ajá, desde pues muy pequeña. Entonces, eso a mí me marcaba mucho y yo decía, yo no quiero que me miren así mis compañeros, ¿no? Yo no quiero destacarme por eso, yo quiero destacarme por otras cosas, no porque sea la hija porque ya me decían hija del borracho, me decían, no, es que tus papás, si tú eres así, bueno, si tus papás son así, ¿tú cómo vas a ser después, no? En qué situación vas a vivir y demás. Entonces, eso fue lo que a mí me marcó mucho y dije, yo no quiero que me conozcan así, yo no quiero destacar por eso. Y a partir de eso fue en la primaria. Entonces, también por esos problemas, pues mi abuelita fue quien me empezó a criar. Entonces ella fue la que me llevaba a la escuela, la que me llevaba al kinder y pues figuras paternas pues no tuve una presente. Eso de alguna forma pues me llegó a dar resiliencia en muchas cosas, ¿no? O sea, como madurar bastante rápido y decir, o sea, ya a los 15 años fue que dije, no tengo trabajo, nadie me da dinero, tengo que trabajar, ¿no? Llegó un momento en el que trabajé de mesera y pues para mí fue como, dije, yo ya no estudié, o sea, yo ya no estudié la preparatoria como por 2 años y dije, ya hasta aquí fue que no, pues ya no, o sea, ya no puedo aspirar a más, nada más a la prepa. ¿En dónde estabas viviendo en ese entonces En en ese la prepa? entonces estaba viviendo con mi abuelita. Ajá. ¿Y en dónde? ¿Aquí en la Ciudad de México? En Chimalhuacán. Ah, Chimalhuacán. Entonces dejo de estudiar, mi abuelita pues ya no me puede estar diciendo, oh, ya sé esto, es el otro, ¿no? Ya era como mi propia, pues vida, ¿no? De alguna forma. Ya lo que ella pudo haber hecho en ese momento ya. Y bueno, también estás en una etapa muy rebelde, ¿no? Y no, estaba en una etapa muy rebelde, no quería como, y más sin figuras paternas, pues no. Te sentías sábelo todo. Sí, así como de que, ay, yo ya sé qué hacer con mi vida, yo ya no voy a estudiar, ya dejé la prepa, y yo veía así como un efecto túnel en mi vida de que hasta aquí ya, solamente tengo eso para mí, ¿no? Solamente me dedico a esto y la escuela, pues ya, adiós. Y entonces, ¿qué fue lo que levantó esa chispa de...? Porque sé que antes de que estuvieras en estudiando lo que estudias, estuviste trabajando y te interesaba el tema científico y tenías 16 años. Sí. Cuéntanos eso, y te ibas y te metías a congresos. Sí. ¿Cómo nace ese interés? Yo veía a las mujeres que se paraban en ponencias y decía, o sea, para mí se volvieron como mis figuras paternales. ¿Pero en qué ponencias? Las de la UNAM, por ejemplo. Ajá. O sea, yo vivía en Chimalhuacán, entonces me iba hasta Ciudad Universitaria, 2 horas de camino únicamente para escuchar a una ponente hablar de ciencia. Ahí. ¿Pero por qué te interesaba? Lo que no logro hilar era como, ¿en qué momento estás de prepa y dices, ay, me gusta la ciencia? Sí, estaba yo, por ejemplo, en un día en la cafetería en la que trabajaba como mesera y digo, tengo muchas ganas de leer, quiero aprender, ¿no? Pero no me gusta la educación convencional y ya me salí del sistema educativo, ¿no? O sea, yo ya no había metido papeles, ya no estaba estudiando de manera formal y fue que dije, pues yo a mis compañeros les hablo de ciencia y les hablo y en algún momento un jefe me dice, tú eres un talento desperdiciado aquí. ¿Por qué? Porque estás muy joven y tienes mucho talento y puedes hacer otras cosas y estás desperdiciando tu juventud aquí y también tu talento. Y digo, no estaba mal lo que hacía, pero fue como un momento en el cual me movió y dije, quiero seguir aprendiendo, ¿no? Tienes razón, ¿en qué momento pasé como de ser una niña muy dedicada a la escuela, de ser una niña, porque siempre fui como de muchos 10, ¿no? Así. Pero más que nada, muchos decían, es que Astrid tiene tantos muy bien de calificación porque sus papás siempre están detrás de ella. Es que de seguro su papá es esto, su mamá está siempre detrás. Pero no, o sea, siempre era como iniciativa propia por el cual hacía mis tareas. O sea, nadie se imaginaba como el caos que había detrás de todo eso. Y entonces, ¿cómo fue que llegaste al tema de, ya decías que ibas a la UNAM, ahí te quedaste? ¿Ibas? ¿Qué pasaba ahí? Pues ya iba, me hacía 2 horas de camino, ¿no? Y decía, pues quiero aprender aunque sea de forma autodidacta, ver qué aprendo, qué hay.
y escuchaba a las ponentes, ¿no? Hablar de temas de biología molecular, de astrobiología y decía, wow, o sea, todo lo que una persona es capaz de hacer, ¿no? Y, y fue ese aprendizaje autodidacta el que me llevó a ir, o sea, me apasionaba el conocer, el aprender, el crear, el que un día decir, pues yo también quiero hacer algo como lo que ellas hacen. O sea, se volvieron mis modelos a seguir. Es algo que justamente de lo que tú siempre hablas en tus charlas de modelos a seguir. Creo que en ese momento no estás consciente de eso, pero yo ya había movido, o sea, yo ya había tomado estas mujeres como mis modelos. Buscaba como una estabilidad en mi vida y la ciencia que estas mujeres hacían era como una luz en todo esto. O sea, yo lo veía así como, o sea, a pesar de todo el caos que hay en mi casa, de la violencia, de los golpes, mi papá alcohólico, esto, o sea, el cerebro nos puede llevar a la creación o a la destrucción. Y yo prefiero 1000 veces irme a esta creación, ¿no? O sea, crear, no, sí, ya también del tema de por qué me apasionó las neurociencias, ya lo fui tal vez descubriendo un poco. Yo quería de alguna forma darle explicación a lo que pasaba en mi entorno, ¿no? O sea, de por qué el alcoholismo, por qué la depresión, por qué el uso de sustancias, por qué las drogas, o sea, qué pasa en nuestro cerebro con eso, todo eso. O sea, como te llama mucho el tema de pensamiento crítico y el análisis del humano, ¿no? Sí, ajá. Y también ayudar, ¿no? O sea, porque yo veía a mi papá y decía, pues está completamente perdido, ¿no? O sea, no, él consumía crack, lo que se le llama cocaína, alcohol, todo eso, y para mí eran escenas muy fuertes que pues nadie se imaginaría como que yo viviera todo ¿Tú cómo eso. te sentías cuando veías a tu papá? Decía, por Dios, o sea, ¿cómo puede estar en esos, o sea, caer tan bajo, ¿no? Porque ya era un alcoholismo tan fuerte, Ana, que incluso llegaba a tomar las botellas de alcohol etílico. O sea, ya era un alcoholismo muy severo. Wow. Sí. Y estuve viviendo con eso hasta apenas hace un año. Todavía lo seguí viviendo. O sea, tú llegabas a tu casa y tu papá siempre estaba borracho. Sí, o sea, siempre estaba borracho o estaba alcoholizado o estaba drogado. ¿Cómo era un día para ti en llegar y cómo lo veías? ¿Te hacía caso o no te hacía caso? ¿Cómo era? Él estaba desempleado, entonces realmente era como, no, o sea, mi rutina era levantarme, ir al trabajo y al regresar, pues ya no me dejaba entrar a la casa, ya él ya estaba, drogándose adentro. Pero cuando te decía, no entres, ¿o cómo? Ajá, no, de plano me cerraba las puertas, me ponía candado y yo ya no entraba a la casa. O sea, ya no entraba literalmente. ¿Pero por qué? Me quedaba afuera, o sea, con mis cosas y incluso en un taller yo recuerdo que di un taller del cerebro y todo eso y me quedé con mis cosas afuera, así, con todo mi equipo, o sea, ya sabes todo lo que se lleva en un taller, sí, mis bisturís, mi microscopio, y yo llegaba de dar un taller y estaba así, cerrado. Y no, pues era una impotencia de decir, ¿cómo puedes estar ahí adentro, no? ¿Y cómo puede ser? O sea, ¿te cerraba la puerta porque ya era tarde o porque se le daba la gana? Quería drogarse adentro. O sea, quería que fuera como la casa para la diversión para él, así de que ya déjame en paz, aquí es mi casa, yo voy a hacer lo que quiera y tú ya vete, ¿no? O sea, aquí es mi espacio y ya, o sea, si ya te quieres ir, pues ya. ¿Y tu mamá qué decía? Pues mi mamá también estaba deprimida, por toda esta situación. No tenía ella, incluso ya no le decía, como ya estaban separados, o sea, ellos se separaron desde que yo era pequeña también por los problemas. Pero ahorita tú vivías con él. Sí, yo viví apenas dejé de vivir con él hace ya 8 meses. Okay. Pero tu mamá no vivía ahí con él. No, ya no vivía, ya estaba nada más con mi mamá. Si sientes que te hago muchas preguntas, me dices, ¿sí? Sí, ya estaba yo solita con mi papá y o sea, yo y con mi papá. Sí. Y llegabas y no te dejaba pasar. No me ¿Y qué dejaba haces en esos pasar. casos? Era mucha la impotencia y decía, bueno, ya, después de ya tantas horas que le llamaban, que le decían, oye, ya, le vas a abrir a Astrid, no sé qué, ahí viene la policía.
Ya me imagino tú afuera. Sí, ya era y salían los vecinos todos o qué. los vecinos ya me conocían, me decían, es que la chava, pues se va a trabajar y viene y su papá adentro, ya todos en la calle me conocían así como la chica que de siempre de los problemas estaban, ¿no? Entonces eran muchas versiones de mí, o sea, era como, yo a veces me desubicaba, decía así como, porque ahorita estoy dando una ponencia en el TEC, ¿no? O en cualquier otro lado, y en mi casa está pasando esto, y era como un contraste muy... O sea, como te desasociabas, como Ajá. que decías, ¿cómo puedo estar dando una conferencia a 100 personas en Talentland? Que todos me aplauden, wow, súper inteligente, tienes 19 años, Sí. y de repente regresabas a tu casa y tu realidad era otra. Sí, era como era como un contraste y me disociaba completamente, así como que, ¿por qué estoy ganando dinero de lo que me gusta hacer, de lo que me apasiona? Y mi papá pues no aporta nada en la casa, no hace nada. Y me di cuenta, Ana, que existían muchos jóvenes también con esa realidad en mi entorno, en mi trabajo. Y yo me vi reflejada en ellos y dije, quiero ayudarlos, quiero también aportar eh, de lo que yo he vivido hacia ellos, ¿no? Chicos que también han vivido en violencia, en temas de alcoholismo y o sea, es algo que te dicen, cállate, no lo hables porque la ropa sucia se lava en casa y guárdatelo a ti, ¿no? Y ya tus problemas, trágatelos y... Pues recorre el micrófono. Sí. Bueno, es que solo... No, está bien. Ajá, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, pues sí, era como solamente quédate con tus problemas y lo demás ya lo afrontas de otra forma. Entonces, era también ser muy resiliente de que una noche que él estuviera pasado de copas y existiera esta violencia y al siguiente día dar mi clase con pues, mis niños, era como que ese era mi shot de mis días, o sea, ver sus risas, escuchar, incluso también en la pandemia, que fue como también muy, muy fuerte el tema de la violencia, pues dar las clases allí en cámara era como lo que me mantenía motivada, lo que me mantenía despierta. Y ¿cómo viviste la pandemia en un espacio donde no era seguro dar talleres? Era muy estresante, decía, ¿en qué momento qué tal si en ese momento empieza a gritar o no sé, está mal, se pone mal y era como, decía, no, pues era como una depresión silenciosa la que ya estaba viviendo, porque por una parte, pues yo estaba en la cámara, estaba feliz con los niños, ¿no? Y por otra parte, ya mi papá estaba muy mal y dije, ¿cuántas familias no viven esto, no? Y nos quedamos calladas, se quedan callados los niños, pues para evitar que, no sé, tal vez por pena, por tabú, porque no saben a quién pedir la ayuda y así. ¿Y en qué momento? Y ahorita dices que ya no estás ahí. No, ya ¿Y no. qué fue lo que te llevó a decir, ya, esto es hora, ya es el momento de... Llega una noche en la cual mi papá empieza a ponerse muy violento. Ya era drogarse de todos los días. O sea, mi abuelo fallece, mi abuelo vivía con nosotros y yo me quedo sola con él. Me quedo sola con él y digo, ¿Y tu abuelo cuando falleció ya también él sufría por su papá? Sí, o sea, es algo de toda mi vida. O sea, es realmente desde que nací, él ha estado con esos problemas. Yo llego a la casa y empieza a ponerse violento, ¿no? O sea, empieza a amenazarme, ya era con cuchillos, con ollas, con todo este tipo de lo que tuviera al alcance. O sea, lo que tuviera a la mano era lo que agarraba. Y yo ya estaba viviendo sola con él porque mi abuelo fallece, ¿no? Entonces, pues en esa noche ya de plano le había llamado yo a la policía como toda la semana. O sea, y me dijeron, si no le pones una denuncia, aquí no se va a hacer nada. Y dije, sí es cierto, nunca lo he denunciado. O sea, jamás lo denuncié. Nunca en los 22 años no lo he denunciado y nadie más lo ha hecho. ¿Por qué no lo he hecho? ¿Por qué nadie lo ha hecho si ya es una cosa, es una bomba de tiempo, me decían? O sea, en cualquier momento puede matarte. Ajá.
Y entonces también me pregunto, pero ¿cómo podía obtener todas esas drogas y todo eso si no tenía trabajo, no tenía dinero? Sí. ¿Tú llevabas el dinero a la casa o qué pasaba ahí? Mi abuela era quien lo mantenía, o sea, mi abuela era quien le daba el dinero, o si no, él vendía de cosas. O sea, ya cuando está una persona drogadicta tiende a vender lo que está a su alcance. O sea, desde un tambo de gas o algo así, todo lo que está ahí en la casa, pues sus cosas personales era lo que vendía. Y no trabajaba ya tenía como 6 años, había caído en una depresión, pero pues no era justificante. O sea, yo nunca llegué a tener como esa figura paterna y por eso como en la parte de la ciencia y los científicos que llegué a conocer era como, ay, esa persona tengo que seguir sus pasos, tengo que ver qué hacen y con quién se juntan y cómo hablan para aprender de ellos, ¿no? O sea, no, porque bueno, yo me di cuenta que había caído en una especie de crianza muy precaria y recordando todo lo que viví, me di cuenta que nunca tuve una figura paterna o cuidadores así responsables a mi lado. Y entonces me contabas que estabas en tu casa y le hablaste a la policía y te decían, tienes que denunciar. Sí, ¿Y de ahí qué pasó? Me decían, tienes que denunciar porque si no aquí va a ser una bomba de tiempo y ya en cualquier momento esta persona puede llegar más allá de las agresiones, ¿no? Entonces, hago la denuncia y comienza todo el proceso de investigación. Ya lo iban a meter a la cárcel a mi papá por todos los antecedentes que ya tenía. Pero mi abuela pues dice, no se va a la cárcel y lo detienen. O sea, detienen el proceso. Pero si ya se iba a ir trasladado al penal de Chiconautla, ahí en Ecatepec. O sea, entonces, en ese momento, pues toda la familia se me echa encima, así como, no, es que tú fuiste, tú eres la que lo hizo, siempre sobreprotegiéndolo. Sí. A pesar de que sabían que tenía esa enfermedad. Sí, a pesar de que siempre ha estado así y lo han llevado a anexos. Eso te iba a preguntar. Sí, lo llevaron a anexos desde que yo era chiquita. Yo recuerdo que era siempre despedir a mi papá en el anexo. Pues nunca estaba en la escuela porque siempre era ver a mi papá qué estaba haciendo y así. Y cuando se te echen encima, ¿tú qué hiciste? No, ya no abrí la puerta. O sea, ya cerré contacto con todos ellos. Ya no quise saber qué es lo que hacían ni qué. Sí, corté relación con toda mi familia de allá, por parte de mi papá. ¿Y cómo fue que encontraste un hogar y que pudiste salir? Porque mucha gente se tiene que quedar ahí porque pues no tienes a dónde más irte a vivir, ¿no? Y la ventaja es que tú ya estabas trabajando. Y ya estaba trabajando desde los 18, entonces dije, pues no los necesito, o sea, realmente no sé por qué sigo aquí con ellos, ¿no? No sé por qué sigo con mi familia, bueno, quien dice ser mi familia, y pues ya eran muchas cosas, porque también habían como encubierto a un acosador sexual en la familia, que había sido un tío. Ay, lo siento mucho. Sí. ¿Y ese acosador sexual era por parte de mi papá? Ajá. Pero a ti no pasó nada contigo, o fue más bien, o fue contigo. Sí, fue conmigo. O sea, un tío de la familia también lo encubrían. Entonces ya eran muchas cosas así. Digo, ¿por qué por qué no gritarlo? ¿Por qué no decirlo lo que está pasando? Y denunciar, bueno, aparte de las denuncias, concientizar sobre esta parte también, de que a veces dices, no, pues esa persona no sabes por todo lo que ha pasado, si al regresar a su casa va a ser agredida o alguna otra cosa. Y esta persona que me gustaría como tocar un poquito cuando tú hablaste, no tanto lo que te hicieron, sino más bien cuando tú levantaste la voz para decir, esta persona me hizo esto y esto y aquello, ¿cómo reaccionó la familia también? Sí, la familia pues me hacía convivir en las navidades con él, normal, así como estás en la cama, o sea, como si nada hubiera pasado. Tú salúdalo igual, tú quédate callada, vas a destruir una familia si lo mencionas.
no dijo lo que dijo, no te hizo lo que hizo, cállate, ¿no? Lo estás viendo muy... Lo estás viendo, está siendo muy exagerada, ajá. Todos esos comentarios. Y desde ese momento, ya cuando crezco, porque eso fue a los 13 años, empiezo a ser como muy sobreprotectora con mis estudiantes. O sea, las empecé a ver casi como mis hermanitas chiquitas de que, y cuídate mucho, y habla de esto, y si te hacen algo, grítalo, no, háblalo, no te quedes callada. Ya hay muchas cosas, o sea, como que ya al ser maestra me volví muy cuidadora de ellos. Ay, gracias por compartirnos esto. Sí. Y entonces llega Astrid, mujer fuerte, independiente, te vas a otra casa, lo lograste, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? Cuéntanos de eso. Pues ya después de todo esto, porque se vuelve un estrés postraumático, el vivir toda esta violencia, digo, bueno, pues mi vida no se ha acabado, ¿no? O sea, mi vida siempre he buscado un balance y nunca los he necesitado a mí, o sea, a mi papá, ¿no? Quiero seguir por el ámbito que me apasiona, que es neurociencia, el investigar, el conocer del porqué de las cosas, el tener estas preguntas muy profundas y quererles desentrañar y pues seguir, o sea, seguir inspirando también a jóvenes y ahora que creo que ya se ha vuelto, o sea, muchas personas se enteraron de esto y creo que no, pues a veces ya en confianza me contaron, no, es que yo también viví eso, yo también tuve un padre así. Y se vuelve como ese vínculo, ¿no? Ese vínculo de entendimiento y te das cuenta que, bueno, no estás sola en este proceso y ya hay mucho apoyo, o sea, por parte de tanto de dependencias, secretarías, ya hay mucha como seguridad a la mujer, no es como de que, ay, no, no te creo, está tonta, ¿Tú fuiste a alguna dependencia? Sí, fui a las lunas, fui a denunciar, estuve tomando terapia psicológica gratuita, todo eso. Ay, qué bueno, me da gusto. O sea, todo lo que dicen que sí ayudan, sí ayudan. Sí, pero sí hay que estar como al pie de la letra con las citas, todo eso. Porque pues al final tú eres la interesada. Sí. Ok. Y Ilan, ahorita cuéntanos un poquito acerca de las neurociencias. ¿Qué te ha llevado para tocar el tema también STEM? Porque creo que tu historia es muy importante y muy valiosa. Al final, lo que tú pasaste y la historia que viviste, justo como dices, no estás sola y seguro que otra chica te esté escuchando que se está pasando por esto y diga, a mí me interesa la ciencia, a mí me interesa la ingeniería y no veo cuándo voy a poder estudiar una carrera porque mi contexto no me lo permite, sepa que así hay salida, ¿no? Y para ti, ¿cómo fue que, porque ya no platicaste cómo fue esa transición en el que dijiste, ok, no voy a estudiar la prepa y de repente ya estabas estudiando en una carrera y te querías dedicar a un tema científico? Sí, justo eso. También en los últimos años he sido mentora para jóvenes que están en la misma situación, bueno, en la que que estuvieron en la misma situación en la que yo estuve. Y sí, se vuelve como un efecto túnel en tu mente de que nada más esta es tu realidad y acomódate en eso. Pero cuando ya empiezas a despertar a los chicos de que, oye, mira, tienes estas oportunidades para acabar el bachillerato. Oye, mira, puedes meterte aquí. Oye, no, las cosas no están derrumbadas como piensas, ¿no? Empecé a adquirir madurez en el proceso, empecé a trabajar. En algún momento, bueno, ya la vida me empezó a llevar por muchos caminos, a conocer a mujeres tan espléndidas como tú, como Pam. Entonces, pues recuerdo que empiezo a trabajar como así repartiendo folletos de ciencia para una dependencia del gobierno y ahí me llevaban a conferencias, o sea, me llevaban a lugares así como para gestionar todo el evento como staff, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer mis primeros acercamientos, luego ya comienzo pues a trabajar ya como docente a los 17 años y dije, no, pues no, la vida no se acaba aquí, ¿no? O sea, no. Y ahora que escucho a muchos jóvenes que dicen, no, es que yo ya no voy a estudiar, yo ya para qué,
los entiendo, ¿no? Y digo, pues es que yo también me sentía así. Yo por problemas familiares decía, ya no quiero saber nada de la escuela o así. Uh-huh. Entonces, pues todo eso me llevó a adquirir tanto experiencia, conocer a personas. Algo que me di cuenta es que eres, pues sí, parte de las 5 personas con las que más te juntas y las que más te rodeas. Y esas personas te influyen a ti en tus ambiciones, ¿no? En cómo te proyectas, qué conocimientos adquieres. Y pues al final del día vamos a hacer eso que escuchamos, que estudiamos, eso que a nosotras nos motiva, ¿no? Entonces, una parte aquí muy importante fue para mí la resiliencia, la perseverancia, el tener bien trazada mi meta de que yo quiero ser esa mujer científica. Me inspiré de muchas historias también de mujeres que habían sufrido situaciones de violencia tanto económica como violencia física, y esas mujeres que habían vivido como situaciones similares a mí y que habían logrado muchas cosas fueron también quienes me impulsaron. Porque asemejaba mucho mi historia, ¿no? Decía, si ella pudo, yo también puedo. Si ella pasó por eso, yo también puedo lograr eso. Ay, Sí. qué padre. O sea, para ti sí fue fundamental ver esos contextos en el que ibas a congresos, en el que ibas a ver mujeres. Qué padre que sí hay claro ejemplo de que los role models sí van a cambiarte. Sí, los role models totalmente sí te moldean tu perspectiva de la vida, te jalan también a esos eventos, te muestran otra visión del mundo, ¿no? O sea, yo dejaba atrás mi contexto social de que, bueno, pues mi papá alcohólico y veía otro mundo totalmente diferente. Ya no veía lo que veían en casa siempre. Y aprendes de más. O sea, por eso valoro pues mucho este tipo de charlas. También me llegaba a enterar de muchas historias de mujeres por medio de podcast y decía, pues esa mujer también pudo, ¿no? Yo también lo voy a lograr o así. Y hoy en día, ¿cuál es tu historia hoy? O sea, has pasado por todo, pues no tiene tanto que tuviste este pasado que, digo, al final el pasado no nos define, pero sí es parte de nuestra historia. Creo que te está haciendo una mujer fuerte a tus 22 años, una mujer súper madura para alguien de 22 años. Y que estás viviendo sola, tienes tu casa, bueno, estás en un espacio que ya es seguro para ti. ¿Cuál es tu historia hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedes platicar de Astrid hoy? Ay, pues hoy estoy estudiando lo que es psicología. Bueno, próximamente voy a ir a un curso de neurotecnologías. A mí lo que me apasionó fue completamente esta parte de conectar un cerebro a una computadora, emular estos circuitos neuronales, la inteligencia artificial, el estudio de la conciencia. Me enamoré completamente de eso y dije, quiero, o sea, poner mi mente y mi alma en eso y que mi vida sea pues parte de eso, ¿no? Y bueno, también estoy en una investigación de neurociencia en la Facultad de Psicología de la UNAM. Estamos estudiando lo que es los circuitos neuronales de las personas que son adultas mayores. Para ver cómo aprenden, cómo los procesos de aprendizaje moldean nuestro cerebro ya a nivel estructural. O sea, cómo si tú aprendes a programar, cómo eso te moldea tu cerebro a nivel anatómico. Entonces, eso es lo que estamos estudiando y es, o sea, me toma completamente mi día y se me olvida todo lo que pasó, ¿no? Lo que viví. Y sí, a veces se me vienen flashbacks así como, ay, o sea, Dios, o sea, lo que viví, ¿no? O sea, pero digo, no, a ver, o sea, esto tiene que se tiene que enfocar tu mente, esto es lo que te lleva a tu estabilidad y ya, a veces sí me da miedo a veces entrar a la casa, digo, ay, no sé, ¿qué tal si me encuentro pero ya he ido a terapia por eso, son cosas que he ido intentando manejar. Pues al final sé que después de eso que pasaste, a lo mejor te
te funciona para ayudar a otras Sí. mujeres o otras personas en ese contexto, ¿no sabes? Sí. Uno nunca sabe dónde va. Sí, de hecho estaba pensando dar como charlas para jóvenes que tienen papás alcohólicos en grupos de anexos, porque yo me la pasé en mi infancia ahí visitando los anexos, entonces visitando a mi papá ahí. Entonces yo veía que habían muchos niños, ¿no? Y en el camino me he encontrado con más niños que tienen esa situación familiar. Y, y yo sé que o sea, digo, pues muchos hijos de alcohólicos terminan en ese mismo camino, muchos hijos de personas, de familias disfuncionales terminan también en ese contexto. Entonces podemos cambiar nuestra realidad. Nuestro presente no nos define, nuestra familia tampoco nos define y estoy segura de que aunque hayas pasado así la cosa más dura, tienes la posibilidad de levantarte nuevamente y porque la vida no se acaba ahí, ¿no? Ujú. Porque la vida no se acaba ahí y Ujú. somos capaces de estar transformando nuestra realidad constantemente. Y más porque también creo que algo que podrías complementar en eso es cómo, o sea, lo que estoy notando y sobre lo que dices es cómo lo que encontrar algo que te apasionara o encontrar un objetivo fue lo que te cambió y lo que te hizo seguir adelante, ¿no? Sí. O sea, yo aquí lo traduzco y este es mi entendimiento y dime si no, un poco sí, la ciencia te salvó. O sea, el querer investigar más, el querer saber más, te salvó a seguir hacia un objetivo, ¿no? Exacto, tener una razón de vivir también, porque pues no, yo sentía que no tenía a nadie, yo decía, ay, pues ya, pues mis papás están así, yo qué onda, ¿no? Aquí en la vida, pero no sé, también ser maestra, o sea, ver cómo, o sea, sí, el tener justo como un objetivo en tu vida, al menos el mío fue el que me levantaba, el que decía, ok, me esperan unos estudiantes ahí en el aula, ¿no? Tengo que ir a verlos, me esperan personas que tienen ganas de aprender, quiero transmitirles eso. No sé cómo, por ejemplo, yo tengo ahorita, le estoy dando clases a adultos mayores de computación y alfabetización digital. Entonces, digo, pues no sé cómo estén en sus casas, no sé qué problemas tengan, tal vez muchos también, pero al menos que estas 2 horas se les olvide completamente eso y que se den cuenta que existen muchas razones más para aprender, para hacer algo nuevo, para crecer, ¿no? Oye, me interesó mucho el tema, que no me quiero ir sin hablar de eso, el que te interesa ahora, bueno, que me interesó, que te interesa el tema de neurotecnología, ¿lo dije bien? Sí. No he escuchado mucho acerca de eso, me gustaría que me platicas qué es la neurotecnología y el estudio de conciencias en inteligencia artificial, me parece fascinante. Sí, bueno, la conciencia es algo que no se ha descifrado como tal en el ámbito de la ciencia. Dicen, no es que la conciencia pues es un todo, ¿no? O sea, ¿qué nos hace conscientes? Cuando te ves al espejo, dices, esa persona soy yo, tenemos individualidad, pero ¿dónde yace esa conciencia en el cerebro? Pues aún no, los científicos realmente aún no han descubierto como una localización exacta, pero mi hipótesis es que la inteligencia artificial y la neurotecnología podrían descifrar eso con mapear el cerebro, ¿no? O sea, mapean el cerebro, ya vemos que la inteligencia artificial actúa por redes neuronales pues enormes y el mapear el cerebro sería como pues un hito en la historia de la ciencia, ¿no? Sí. Entonces es algo muy apasionante. Pues ahorita en este curso lo que vamos a aprender es cómo ocupar modelos de Machine Learning para predecir futuros eventos en el cerebro o algún problema que, por ejemplo, tengas en un evento, o sea, un evento como cerebrovascular, o sea, un derrame cerebral, una paraplegia, algún evento de enfermedad mental o algo así, que estos modelos te ayuden como a prevenirlo o decir, pues tal vez en unos años pueda sufrir esto o un Parkinson o algo así, una enfermedad mental. Qué cool. Pues al final la inteligencia artificial replica las redes neuronales humanas, entonces me queda claro que va súper de la mano. Sí. Y son los temas del futuro, hablar de inteligencia artificial pero no solamente
por sí sola, sino en las diferentes profesiones y la inteligencia artificial en cómo pensamos nosotros y en la medicina. Justo estaba viendo que Google acaba de encontrar ciertas proteínas, no me acuerdo exactamente, justo hice un video de eso, pero que gracias a la inteligencia artificial, algo que tomaba años de hacer, hoy pudieron ver algo que tiene que ver con las proteínas, ¿no? Entonces creo que lo mismo va a ser alrededor de eso. Sí, justo es compaginarlo. Y yo cuando veo toda esa información me abruma, digo, ay, por Dios, inteligencia, biociencia, bioinformática. Sí. Y entonces todo eso está muy complejo, ¿no? Pero dices, bueno, yo quiero aportar desde este pequeño neurociencia, ¿no? Desde, bueno, esta pequeña gran área. Y ves que muchas, pues todos meten mano, ¿no? Las ingenieras, los ingenieros en ciencias computacionales, o sea, se mete de todo y se hace un gran equipo. Entonces, sí es mucha información, pero... sí, la inteligencia artificial necesita psicólogos y filósofos y personas en ética, o sea, filosofía de la inteligencia artificial, psicología de la inteligencia artificial, todo eso se va a necesitar. Sí. Entonces ahí estás. Sí. Entonces, pues no, o sea, mi consejo es que no nos dé el síndrome del impostor al momento de meternos en estos temas. Porque dices, ay, pues sí, es muy limitado el conocimiento y muchas cosas que aprender, ¿no? Oye, Astrid, se nos está acabando el tiempo y ya nos tenemos que ir todos de aquí, pero me gustaría cerrar con cuáles son tus siguientes pasos, qué quiere la Astrid de hoy para el futuro, hacia dónde vas, o algo que nos quieras compartir que no hayas compartido. Bueno, pues ahorita quiero enfocarme en entrar a la maestría en neurobiología y terminar pues bien mi carrera, ¿no? En psicología para estar en ese tema y seguir investigando, ¿no? Entrar a convocatorias, seguir aprendiendo y por supuesto pues aprender inglés, enfocarme en eso. Y seguir inspirando, dar charlas, talleres, concientizar más de estos temas que, bueno, a mí me detuvieron durante todo el año pasado. No estaba muy activa en todo esto porque quería principalmente priorizar mi salud mental, ¿no? Entonces, sí, esos son los pasos que me gustaría seguir dando. Ay, muchísimas gracias, Astrid. ¿Dónde podemos encontrarte si alguien más quiere como, pues, saber de ti y que te digan, pues, en redes que te escriban si algo de aquí les resuena y que te escriban, ¿no? Sí, en Instagram como @astrid.science y en Facebook como Astrid Michelle Juárez, copado, así todo mi nombre. Entonces, con mucho gusto, pues, cualquier cosa que me quieran contar y hayan vivido una situación similar, me gustaría escucharlas, porque creo que es lo que al final quieres, ser escuchada. Pues muchísimas gracias por tu historia y pues eres una mujer muy fuerte. Te felicito por todo lo que estás haciendo. No cualquiera puede salir de algo así y que además el trabajo que estás haciendo en ciencia y tecnología y que haces en temas digitales con adultos, con niños en diferentes contextos es importante. Yo te doy las gracias por las queens que están ahí viéndote y nada, pues, ay, te quiero mucho. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Te mando también, te dice Pam que te quiere mucho. Muchas gracias. Pam ya está llorando detrás de cámaras, yo también en mi corazón. Nos vemos, queridas queens. Ya saben que pueden encontrarlos a todas como Epic Queen en todos lados, Epic Queens en Instagram y acuérdense que si están en YouTube, suscríbanse, denle like, pongan la campanita, hagan todo lo que les estoy diciendo y en redes, además en Spotify donde me estén escuchando, denle 5 estrellitas. Adiós. Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.